Capítulo 296. Lo más importante es que mi sobrino acaba de omitir el mayor producto de exportación de Francia, el vino. Por el contrario, los productos de vidrio y de piel, entre otros, son las industrias pilares de Austria. Se rió para sus adentros, a su joven sobrino todavía le faltaba experiencia. Aunque incluir una serie de productos que reducirían los aranceles para Francia en el acuerdo comercial haría que todo pareciera mejor, esos productos combinados no se acercarían al valor de exportación del vino. Entonces asintió generosamente. Entonces, fijemos el arancel para el papel en un 15% y un 5% para los demás artículos. ¿Qué te parece? Joseph se apresuró a ofrecer un trato. Mira, ya he reducido a cero los aranceles sobre los productos de vino de Austria, al menos podrías bajar un poco más los aranceles sobre el acero o los productos químicos. El emperador de Santún sonrió, levantó su copa de vino y tomó un sorbo. Bueno, ya que mi querido sobrino lo dice, reduciremos el arancel a los productos químicos a cero. Austria aún contaba con cierta industria siderúrgica, que incluso exportaba en gran cantidad a los estados alemanes. ¿Y en cuanto a los productos químicos? Para ser sincero, no estaba muy seguro de a qué se referían específicamente. Probablemente algo como el ácido sulfúrico. El volumen comercial anual de estos productos probablemente no llegaba ni a los 10.000 florines. Joseph mostró la sonrisa ingenua de un joven y se inclinó ante su tío. Eres un anciano muy tolerante. Esto hace que nuestro acuerdo comercial parezca mucho más justo. Inmediatamente después, continuó insistiendo. Mi querido tío, para la conveniencia del comercio franco-austríaco, tal vez podríamos incluir en el acuerdo una cláusula de libre acceso de los buques de transporte a la navegación fluvial interna de cada uno. Oh, por supuesto, todavía se permiten las inspecciones necesarias a bordo antes del tránsito. Joseph II estaba casi exhausto y agitó su mano débilmente. Lo consideraré seriamente. Joseph aprovechó la última oportunidad y habló rápidamente. ¿Qué tal si ampliamos el acuerdo comercial mutuamente beneficioso entre Francia y Austria a toda Alemania? Baviera, Salzburgo, Württemberg, Baden y otros estados firmarán un acuerdo comercial conjunto. Sajonia, Turingia y Hesse también podrían unirse a este acuerdo comercial en el futuro. Joseph II meneó la cabeza con cansancio. Todos temen que los productos franco-austríacos aplasten sus propios mercados, por lo que probablemente sean reacios a unirse a un acuerdo que elimine los aranceles. Ni siquiera los estados alemanes más grandes, como Baviera y Sajonia, podían soportar las mercancías austriacas, y mucho menos los estados más pequeños. En una época en la que las teorías de la economía de mercado todavía estaban muy poco desarrolladas, los aranceles que todos fijaban eran exorbitantemente altos. Una sonrisa maliciosa apareció en los ojos de Joseph. Entonces ofrezcámosles beneficios. El emperador de Santún reunió sus fuerzas durante unos segundos antes de hablar. Pero, ¿por qué deberíamos hacer eso? Por supuesto, pensó Joseph, se trataba de aprovechar la influencia de Austria en los estados alemanes, lo que era mucho más fácil que Francia tuviera que negociar con cada uno de ellos por separado. Sin embargo, le dijo a su tío. Esto les permitiría reducir el comercio con Prusia. Y menos comercio significa menos contactos. Esto tiene una importancia positiva para el prestigio de Austria en Alemania. De hecho, con las estrategias de negociación adecuadas, Austria no saldría perdiendo. Después de todo, teniendo en cuenta el tamaño de Austria, incluso si las condiciones del acuerdo no son tan favorables, a medida que el país siga desarrollándose, Austria se beneficiará de un mercado más grande. Joseph II estaba ya muy fatigado, pero una chispa apareció en sus ojos al oír aquel comentario. Era un hombre inteligente y comprendió inmediatamente el significado de las palabras de su sobrino. Por ejemplo, en el caso de los pequeños estados como Turingia y Württemberg, incluso si contaban con una industria relativamente fuerte, ¿qué tan fuerte podría ser? Incluso si sus tecnologías fueran avanzadas, sus exportaciones no serían sustanciales debido al pequeño tamaño de sus países. Además, para Austria, en general, no fue difícil encontrar alternativas a las ventajosas industrias de los pequeños estados. Pero para una gran potencia como Austria, una vez que tomaba el liderazgo en una industria, los estados pequeños generalmente solo podían resignarse a verse inundados de exportaciones. Por lo tanto, no se trataba de obtener beneficios a corto plazo.
La clave era vincular a los pequeños estados a uno mismo desde el principio, utilizarlos para ampliar el propio mercado y hacerlos dependientes de los productos y el mercado austríacos. Eso era lo más importante. Tal vez el deseo de unificar Alemania, que no se pudo lograr mediante la guerra, podría realizarse mediante este método. La mirada que dirigió a su sobrino estaba llena de asombro. Aquella no podía ser una idea concebida por su hermana. La conocía demasiado bien. ¿Fue la idea de este niño bendecido por Dios o tal vez la idea de un ministro capaz de Francia? En realidad, Joseph simplemente estaba aplicando el concepto de colonización económica de las generaciones futuras. ¿Cuál de esas grandes potencias de épocas posteriores no incorporó a sus pequeños países vecinos, creando un mercado unificado? Lo que el emperador de Santún no se dio cuenta fue que pensaba que Austria estaba tomando la iniciativa de unir a los estados alemanes a sí misma, y que Francia solo podía disfrutar de un poco de la sopa. Pero a los ojos de Joseph, no había diferencia entre Austria, Turingia y Württemberg. Todos tenían la etiqueta de mercado industrial de Francia pegada en la frente. Joseph II finalmente no pudo aguantar más y le hizo una señal a su hermano Leopoldo II para que continuara discutiendo los detalles del acuerdo comercial con su sobrino mientras él, apoyado por sus sirvientes, regresaba a su dormitorio a descansar. Cuando terminó el banquete, Leopoldo II ya había discutido los detalles del acuerdo comercial con Joseph. Era mucho más enérgico que su hermano y pensaba las cosas más a fondo, contrarrestando preventivamente todas las industrias previsibles en las que Francia podía influir sobre Austria. Lo que no esperaba era que el ritmo del desarrollo industrial de Francia pronto convertiría a casi todas las industrias valiosas en sus puntos fuertes. Después de que Leopoldo II y Joseph abandonaron el salón de banquetes en medio de la alabanza de los nobles y se dirigieron hacia la sala de música, María Ludovica hizo una señal subrepticia a un noble que estaba a la izquierda de Joseph, luego rápidamente dio 2 pasos y se acercó al lugar donde este último acababa de estar. Ella era similar en altura a Joseph y, inclinando la cabeza, dijo: «Querida mía, la forma en que Su Majestad el Emperador te mira está verdaderamente llena de admiración y satisfacción». Por desgracia, nunca mostró tanto afecto por Clementine. Joseph se sorprendió por un momento y respondió apresuradamente: «Mi prima es la dama más amable y encantadora. Escuché que la pariente favorita del emperador es ella». Ludovica se tapó la boca con el abanico y se rió. «Clementine, bendita sea, si tiene un defecto es que a veces puede ponerse muy celosa, especialmente preocupada por aquellos que le gustan». De repente bajó la voz. «Entonces, si no tomas otras amantes en el futuro, al igual que tu padre, creo que ella sería muy feliz». Joseph se quedó desconcertado de nuevo, no esperaba que el tema tomara ese rumbo y empezó a sudar un poco, desviando rápidamente la atención. ¿Has oído que el señor Mozart tocará más tarde? Capítulo 297. De hecho, ya debería estar en el Salón de los Espejos. Parece que tú también tienes predilección por este genio músico, respondió Ludovica secamente, pensando que el príncipe heredero de Francia podría ser adverso al tema de encontrar menos amantes, y rápidamente trató de suavizar las cosas. Por cierto, Su Majestad y yo ya lo hemos discutido, y prepararemos al menos 1.000.000 de florines como dote para Clementine. Ella es nuestra hija más querida, esperamos que pueda vivir feliz en París. Un florín equivalía aproximadamente a 2,5 libras, lo que sin duda suponía una dote muy generosa. Al oírla hablar de la dote, Joseph se llenó de frustración y suspiró profundamente en su corazón. «Dios mío, Clementine es mi prima. Tu propia familia también tiene el apellido Borbón, es un parentesco cercano entre parientes cercanos. Si realmente me casara con tu hija, ¿no correrían todos nuestros descendientes el riesgo de padecer idiotez y deformidad congénitas? En realidad, creo que Viena es mejor que París, cálida en invierno y fresca en verano, llena de atmósfera artística». Joseph no sabía cómo cambiar de tema, pero en ese momento, vislumbró un manantial que brotaba agua fuera de la ventana y exclamó: «Oh, ese debe ser el manantial que adoraba el emperador Matías, ¿no?». Matías fue un emperador de Santún en el siglo XVII. Una vez encontró un manantial de dulce sabor, le encantó y construyó allí un palacio de caza, que fue el predecesor del palacio de Schönbrunn. Las cejas de Ludovica se fruncieron levemente, sintiendo que el príncipe heredero de Francia parecía reacio a hablar de su matrimonio con Clementina. «Esa no es la hermosa primavera, querida, está en el jardín real». Ella respiró profundamente y continuó sonriendo.
Somos la familia más unida y noble. Si hay algo en Clementine que te desagrada. Pensó Joseph. Mi insatisfacción radica en el hecho de que somos familia. ¿Insistes en concretar este matrimonio hoy? Fingió una tos severa y se inclinó, haciéndole señas a Eman. Esta maldita neumonía, por favor tráeme algún medicamento. Eman se quedó atónito por un momento. ¿Acaso la neumonía del príncipe no había remitido durante bastante tiempo? Pero reaccionó rápidamente, apoyó a Joseph y, siguiendo la señal silenciosa de su amo, comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia la sala de descanso. Ludovica observó la marcha de Joseph, con una mirada de confusión cruzando su rostro. En los días siguientes, además de discutir acuerdos comerciales con Leopoldo II y funcionarios austríacos, Joseph utilizó su neumonía como pretexto para declinar todos los banquetes y compromisos sociales, haciendo todo lo posible por evitar a la madre de Clementina, Ludovica. Después de que el borrador del acuerdo comercial franco-austro-alemán estuviera prácticamente terminado, se despidió de Joseph II y estuvo a punto de huir de nuevo a París. Ludovica, que seguía la procesión que despedía a Joseph a unos cuantos kilómetros al suroeste de Viena, no consiguió entablar mucha conversación con él. La neumonía del príncipe heredero de Francia parecía bastante grave y le provocaba un ataque de tos violenta cada vez que intentaba hablar. Recordó la información que había reunido estos últimos días sobre la vida amorosa de Joseph y frunció el ceño. Aparte de una doctora que era 3 años mayor que él, de origen humilde y que prefería vestirse con ropa de hombre, casi no había mujeres cerca del príncipe heredero. ¿Por qué estaba evitando el matrimonio con Clementine? Se sabía que Leopoldo II seguramente sería coronado emperador de la Santa Roma. El estatus de su hija definitivamente estaría a su altura. Se volvió hacia su marido y le preguntó suavemente. Querido, ¿el príncipe heredero te ha mencionado algo sobre el compromiso? Leopoldo II pensó un momento y sacudió la cabeza. El acuerdo comercial es muy importante. Nuestras conversaciones giran principalmente en torno a eso, y ocasionalmente sobre la caza o la construcción naval, pero rara vez sobre asuntos del corazón. Ludovica frunció el ceño nuevamente y de repente agarró a Leopoldo II, con expresión seria. Debes hablar seriamente con tu hermana sobre el matrimonio de Clementina. Sería mejor formalizar la fecha de su boda en forma de una carta real. 2 de mayo de 1789. Más de 17.000 soldados austríacos y 3.000 soldados bávaros abandonaron el enclave austríaco de Luxemburgo, en el oeste, a lo largo de la frontera con Francia, y se dirigieron hacia la ciudad fronteriza de Lieja, en el sur de los Países Bajos, a decenas de kilómetros de distancia. En el vagón delantero, un general con las sienes blancas pero en los ojos que reflejaba serena competencia, miró por la ventanilla y preguntó casualmente al oficial que estaba al lado del vagón. Coronel Aydin, ¿qué distancia hay hasta Lieja? Este miró rápidamente el mapa y respondió. General, faltan menos de 3 leguas. Si mantenemos el ritmo, llegaremos mañana por la tarde. Una legua aquí se refiere a una legua austríaca, el equivalente aproximadamente a 20 kilómetros. El mayor que iba en el carruaje era el general Wilmse, comandante en jefe de las fuerzas austríacas. Asintió y luego preguntó. ¿Alguna novedad del cuerpo Musil? Todavía no, general. Pero según el último mensaje de ayer, ya deberían haber entrado en Luneburg. Luneburg era una ciudad al norte de Lieja, que limitaba con Brabante al oeste. Era un punto de conexión entre dos ciudades rebeldes. Musil lideraba un cuerpo ligero que transportaba una cantidad mínima de suministros. Según el plan del general Wilmse, marcharían rápidamente, evitando Lieja y atacando directamente este punto estratégico para interrumpir el apoyo de los rebeldes de Brabante a Lieja. Al mismo tiempo, esta posición también podría servir como advertencia contra el ejército prusiano. Luneburgo era una ruta obligatoria para el ejército prusiano si querían avanzar hacia el sur. Todo iba según lo previsto y Wilmse estaba a punto de bajar la persiana del carruaje cuando recordó algo y le dio instrucciones al oficial. Ah, claro, ponte en contacto con los franceses y diles que transporten los suministros al sur de Lieja en 3 días. Para entonces ya deberíamos haber tomado el control allí. Sí, general. El coronel Aydin saludó con su sombrero y se alejó al galope para transmitir las órdenes al mensajero. El general Wilmse bajó la cortina y sonrió al general Ernst, el comandante del ejército bávaro que estaba sentado frente a él. Las tropas del marqués de Waldstadt todavía estaban en Colonia ayer.
Ciertamente no esperaba que llegáramos a Lieja tan rápidamente. El marqués de Waldstadt no era otro que el general prusiano Blücher, que había dirigido sus tropas en la intervención en el levantamiento del Partido Patriota holandés. En ese momento era la vanguardia del duque de Brunswick. Ernst asintió con la cabeza. Incluso si el ejército prusiano inicia una marcha forzada de inmediato, se encontrará con el bloqueo del coronel Musil en Lüneburg. Tenemos al menos una semana para ocuparnos de los rebeldes en Lieja. Gracias al apoyo logístico de Francia, por supuesto, para los extranjeros, Francia solo afirmaba que se trataba de un comercio de alimentos comunes y productos de hierro, las fuerzas austriacas prácticamente no tenían cargas logísticas, por lo que pudieron marchar rápidamente y llegar al sur de los Países Bajos antes que los prusianos, a pesar de la mayor distancia. El general Wilmse se reclinó en su silla y pareció bastante relajado. Sobreestimas a esos rebeldes. Según los informes de inteligencia enviados hace unos días, tienen menos de 4.000 hombres y la mayoría son campesinos que nunca han luchado en guerras. No debería llevar mucho tiempo aplastarlos. Mi plan es rodear Brabante antes de que lleguen los prusianos. Si el duque de Brunswick insiste en involucrarse en esta guerra, entonces tú te encargarás de rodearlo y yo lideraré la fuerza principal para dar la vuelta y librar una batalla decisiva con los prusianos. Su despliegue operativo fue bastante razonable. Los prusianos, en su esfuerzo por reforzar a los rebeldes en Brabante, seguramente se apresurarían y se volverían menos vigilantes. Durante este proceso, el ejército austríaco podría encontrar una oportunidad para lanzar una emboscada. Incluso si no tuvieran la suerte de tener éxito en la emboscada, al menos podrían elegir un campo de batalla con un terreno que los favoreciera para el enfrentamiento final. El general Wilmse mencionó entonces un rumor que había oído. ¿Sabe usted algo sobre el intercambio de la Baja Baviera por los Países Bajos del Sur, un asunto que involucra al emperador Todor? El general Ernst respondió. Parece que el pueblo francés está involucrado como notario para garantizar que ninguna de las partes renuncie, por lo que esta vez es probable que se produzca el intercambio de tierras. Después de que los rebeldes se rindan, no necesitarás regresar a Múnich, dijo el general Wilmse con una sonrisa. Recibiremos a tu rey aquí mismo en Bruselas. Después de eso, al menos obtendrás un doble ascenso. A sus ojos, la chusma de los Países Bajos del Sur no era más que una serie de hazañas militares ambulantes que terminarían, como máximo, a finales de mes. Mientras se entregaban a sus visiones del futuro, la brigada austríaca de 5.000 soldados del coronel Musil se enfrentaba a una situación frustrante en Lüneburg. Un grupo de exploradores de caballería descubrió que estaban instalando púas cerca de un pueblo. Cuando avanzaron para investigar, un sacerdote que sostenía una horca, seguido por docenas de campesinos, les bloqueó el paso. El capitán de caballería se burló con desdén y ordenó a sus hombres que se prepararan para cargar contra estos campesinos que buscaban la muerte. Según su experiencia, los caballos estarían a unos 10 metros o más de distancia cuando estas personas se dispersarían aterrorizadas. 11 jinetes tomaron suavemente sus riendas y espolearon a sus caballos hacia adelante, y al mismo tiempo desenvainaron sus espadas. Justo cuando estaban a punto de atacar, se oyó una ráfaga de disparos detrás de ellos. Un caballo recibió un golpe en el muslo y cayó al suelo junto con su jinete. El sacerdote rugió inmediatamente y fue el primero en cargar, con los ojos desorbitados, mientras los campesinos blandiendo palos y herramientas agrícolas seguían su ejemplo hacia la caballería austríaca. Los austríacos entraron en pánico y no esperaban que estos campesinos se atrevieran a lanzar un ataque. En un momento de vacilación, el sacerdote que empuñaba la horca ya se había acercado a unos 70-80 metros de ellos. El capitán de caballería blandió su espada frenéticamente hacia adelante, gritando en voz alta. Avancen. Troten. Galope. Prepárense para atacar. Los 10 jinetes atacaron a los campesinos harapientos como bestias brutales, acercándose a menos de 10 metros del sacerdote principal. Justo cuando pensaban que el sacerdote esquivaría a los caballos de guerra, les lanzó su horca. El sacerdote que se enfrentaba a la caballería reaccionó con hábiles movimientos, tirando de las riendas hacia la izquierda y pasando rozando el costado de la horca. Luego, su sable atravesó suavemente el pecho del sacerdote, la hoja brilló y derramó una gran cantidad de sangre. Los campesinos que estaban detrás, alentados por el estímulo del sacerdote, tampoco se acobardaron y blandieron sus rudimentarias armas contra la caballería austríaca.
Sin embargo, la diferencia con los soldados profesionales era demasiado grande. Después de sacrificar 7 u 8 vidas, solo lograron frenar a la caballería. Sin el liderazgo del sacerdote, los campesinos restantes finalmente fueron aplastados en espíritu por el derramamiento de sangre y los cadáveres, comenzando a abandonar sus herramientas agrícolas y gritando mientras huían hacia los arbustos de ambos lados. Justo cuando la caballería austríaca dio un suspiro de alivio, se oyeron disparos detrás de ellos una vez más, esta vez mucho más cerca que antes. El comandante de caballería giró la cabeza para mirar y su rostro inmediatamente se puso serio. Había 16 o 17 figuras sosteniendo armas de chispa, formadas en línea, cortándoles la retirada. Apretó los dientes y ordenó a sus hombres que se dieran la vuelta y se prepararan para cargar de nuevo para informar a la fuerza principal, cuando los campesinos que habían huido anteriormente también se dieron la vuelta, sosteniendo herramientas agrícolas y mirándolos con ojos siniestros. Media hora más tarde, la mayor parte de la unidad de caballería austríaca había muerto a causa de armas de chispa y garrotes, y solo uno logró escapar del pueblo con heridas graves. Mientras tanto, el cuerpo Musil acababa de elegir un lugar para acampar y estaba en medio del montaje de tiendas de campaña cuando, de repente, cientos de habitantes del sur de los Países Bajos surgieron de un lecho seco de un río cercano, disparando sus armas sin parar contra los austríacos y provocando varios incendios en el campamento antes de desaparecer en el crepúsculo y desaparecer por el lecho del río. Cuando los austríacos los persiguieron, el enemigo ya había aprovechado su familiaridad con el terreno para desaparecer sin dejar rastro. Aunque este ataque solo provocó la muerte de una docena de soldados austríacos, los obligó a permanecer en alerta máxima durante toda la noche, lo que les impidió descansar adecuadamente. Situaciones similares surgían por todo Lüneburg, con sacerdotes protestantes asumiendo la importante tarea de organizar a la población para atacar al ejército austríaco. Solo habían recibido 2000 armas de chispa de los Países Bajos hacía medio mes, pero se atrevieron a atacar en todas partes, causándoles a los austríacos un sinfín de problemas. Debido a estos constantes hostigamientos, la marcha del cuerpo de Musil se había vuelto tan lenta como el paso de un caracol. No fue hasta 3 días después que finalmente llegaron cerca de la ciudad de Lüneburg. La caballería enviada por el coronel Musil para entregar un mensaje al general Wilmse, a excepción de uno que se había extraviado, había sido interceptada y asesinada por los rebeldes. Incluso cuando el general Wilmse enfrentó a las fuerzas principales con los rebeldes de Lieja, todavía no estaba al tanto de la situación en Lüneburg. Lea los últimos capítulos sobre el imperio. En Lieja, la situación para los austríacos tampoco era tan optimista como se esperaba. Desde una posición elevada, el general Wilmse vio a través de su telescopio que los rebeldes del sur de los Países Bajos se derrumbaban instantáneamente bajo la carga de sus tiradores, y no pudo evitar dibujar una sonrisa en la comisura de su boca. Esta chusma no tenía ninguna experiencia en combate y situó su formación en línea en una loma inclinada, intentando defenderse desde una posición elevada. Sin embargo, el ejército austríaco había lanzado un poderoso ataque desde el lado izquierdo de la pendiente, desde el lado donde el terreno era más alto. Los Países Bajos del Sur, ya en desventaja en cuanto a equipamiento y número, fueron derrotados, como era de esperar. Justo cuando el general Wilmse ordenó a la caballería perseguir al enemigo que huía, vio a los habitantes de los Países Bajos del Sur desaparecer rápidamente en el bosque, no lejos de la colina. Frunció el ceño de inmediato, sintiéndose tan disgustado como si se hubiera tragado una mosca. Esa misma situación había ocurrido el día anterior. Obviamente, esos rebeldes conocían muy bien el terreno y, cuando su caballería los persiguió, ya se habían dispersado y habían huido, dejando menos de 200 rebeldes por capturar. Aunque había logrado una victoria abrumadora en esta batalla, desde el despliegue de tropas hasta la prueba del ataque y luego la ruptura de las líneas enemigas, ya había transcurrido casi un día. Después de descansar de la batalla, sería al menos mediodía del día siguiente antes de que pudiera continuar la marcha. Estos despreciables holandeses del sur lo habían retrasado durante 3 días completos, y todavía faltaban casi 10 millas para llegar a la ciudad de Lieja. Precisamente ayer, los franceses habían enviado enviados para preguntar por qué los suministros entregados al sur de Lieja no habían sido recibidos y, en cambio, habían sido interceptados en gran parte por los rebeldes. Capítulo 298. Envió un mensaje a Viena. La rebelión en Lieja ha sido reprimida. El general Wilmse levantó la mano con cansancio hacia su personal. Su Majestad Imperial debe estar impaciente.
Luego miró hacia los soldados austríacos que se alineaban para entrar en la ciudad de Lieja. Los 2 batallones que lideraron el ataque principal hoy se quedarán para descansar. Todos los demás se marcharán de inmediato. Debemos llegar a Waregem mañana por la tarde. Waregem era la ruta necesaria hacia el Brabante meridional, situado a más de 40 kilómetros de distancia. Tras entrar en la provincia de Lieja 6 días antes, el ejército austríaco, constantemente acosado por los rebeldes, finalmente capturó la ciudad, logrando su primera gran victoria desde que comenzó la guerra. Pero el general Wilmse no se sentía nada satisfecho. Todo iba mucho más lento de lo que esperaba. Para entonces, el ejército prusiano probablemente ya había llegado a las inmediaciones de Bruselas. En otras palabras, su plan de sitiar a los rebeldes de Brabante y tender una emboscada a los prusianos ya no podía llevarse a cabo. Además, en la lucha actual contra los rebeldes de Lieja, todavía no había logrado aniquilar la principal fuerza rebelde. Unos 3.000 rebeldes abandonaron decisivamente la ciudad, huyendo hacia Waregem, y los que mató o capturó en Lieja fueron menos de 800. Además, la situación en Lüneburg también era muy sombría. 3 días después de perder contacto con las tropas de Musil, este percibió que algo no iba bien y envió una tropa de caballería al norte para investigar. La caballería regresó ayer e informó que Musil aún no había capturado Lüneburg. El general Wilmse le dio ánimos. Mientras pudiera derrotar a los prusianos en Brabante, todo esto no serviría de nada. Tomó las riendas de su asistente, estaba a punto de montar su caballo, pero de repente frunció el ceño al ver una caballería exploradora galopando hacia él. Porque la caballería venía del sur, mientras que el enemigo debía estar en el norte. A 20 metros de distancia, el explorador divisó al comandante y gritó de inmediato: «Información militar urgente. Rochefort ha descubierto a los rebeldes, al menos 5.000 hombres». Las pupilas del general Wilmse se dilataron bruscamente. ¿Cómo habían acabado aquellos rebeldes en el sur? Rochefort estaba a solo 2 días de viaje desde Luxemburgo, y Luxemburgo era una ruta vital para el reabastecimiento tanto de Austria como de Francia. Si Luxemburgo fuera atacado por los rebeldes, su propia logística tendría inmediatamente problemas. Ansiosamente, miró hacia Brabante, dudó varias veces, pero al final suspiró profundamente y le dijo al oficial de ordenanzas: «Reúna a todo el ejército, marche hacia Rochefort. Oh, dígale al coronel Musil que abandone Lüneburgo y se dirija a Waregem inmediatamente, para evitar que los rebeldes regresen a Brabante». «Sí, general». Mientras el ejército austríaco se quejaba de que se dirigía hacia el sur, a las afueras de la ciudad de Namur, no muy lejos al noroeste de Rochefort, el duque de Brunswick, comandante general de las tropas prusianas, galopaba entre las interminables líneas de sus fuerzas, agitando la mano y gritando: «Muevan esas malditas piernas. Si llegamos a Rochefort mañana, la gloria de la victoria será suya». Como era un anciano de más de 70 años, era realmente vigoroso para su edad. Para entonces, ya llevaba casi 20 minutos cabalgando a toda velocidad, gritando continuamente para levantar la moral. Finalmente, tanto él como su caballo, habiendo agotado sus fuerzas, se detuvieron para recuperar el aliento. El marqués de Blucher se acercó por detrás y le entregó un frasco de agua al duque. «Mariscal, tome un poco de agua. Acabamos de recibir un mensaje de Rochefort. Esos holandeses se han preparado bien, suman más de 12.000 hombres». Este último levantó la vista y tomó varios tragos grandes de agua, con una sonrisa en la comisura de su boca. ¿De dónde sacó ese abogado Van der Noot tanta gente? Los holandeses enviaron 200.000 escudos de oro y bastantes armas. El pueblo de los Países Bajos se apresuró a armar a un gran número de ciudadanos. Los 200.000 escudos holandeses equivalían a 2,5 millones de libras, lo que demostraba claramente el fuerte apoyo de los holandeses a sus compatriotas en los Países Bajos. El marqués de Blucher dudó un momento y luego volvió a hablar. «Mariscal, ¿realmente no corremos peligro si abandonamos Brabante? Los austríacos están a solo 3 días de allí». El duque de Brunswick hizo girar las riendas de su caballo y dijo con indiferencia: «Ese viejo Wilmse nunca correría riesgos. Incluso si no hubiera un solo soldado en Brabante, no entregaría Luxemburgo para atacarlo». 2 días después, el ejército austríaco llegó a los suburbios de Rochefort. Posteriormente, el general Wilmse recibió un informe de exploración según el cual se habían avistado al menos 20.000 hombres del ejército prusiano y más de 10.000 rebeldes holandeses al sureste.
El general Wilmse se puso tenso de inmediato, pues la velocidad de la marcha de los prusianos superaba con creces sus expectativas. Había pensado que solo se enfrentaría a los rebeldes, pero ahora tenía que librar una batalla decisiva. Afortunadamente, sus años de experiencia al mando de grandes ejércitos le permitieron no descuidar la exploración y así evitar la vergüenza de una emboscada. Inmediatamente sacó su mapa y señaló una zona plana y abierta en el frente, y dijo con voz profunda a su oficial de Estado Mayor: «Despliega a las tropas aquí inmediatamente. Haz que Winkler y su batallón de escaramuza establezcan un puesto avanzado primero, y ten cuidado con los ataques prusianos». «Sí, general». Sin embargo, cuando los austríacos comenzaron a formarse en la posición designada por Wilmse, 15 cañones aparecieron repentinamente al frente del ejército prusiano, lanzando un feroz bombardeo sobre las fuerzas austríacas. El batallón Winkler, una unidad de élite del ejército austríaco, resistió el fuego de artillería y se mantuvo firme en la vanguardia del área abierta. Inspirada por su posición, la infantería de línea que estaba detrás de ellos rápidamente formó columnas, fuera del alcance de los cañones del enemigo. Los cañones prusianos dispararon un total de 30 rondas, pero como los tiradores liderados por Winkler estaban dispersos, solo mataron a poco más de 200 hombres, mientras que la vanguardia prusiana, amenazada por los tiradores austríacos, no pudo atacar directamente a las principales fuerzas austríacas. El general Wilmse finalmente esperó hasta que sus fuerzas principales estuvieran completamente desplegadas e inmediatamente ordenó a la artillería que devolviera el fuego. El batallón de Winkler era su carta de triunfo, y la muerte de cada hombre le dolía profundamente. Después de una ronda de intercambio de disparos, Wilmse finalmente se dio cuenta a través de su telescopio que la posición prusiana enfrente parecía estar formada por rebeldes holandeses en formación de línea. Inmediatamente se alegró mucho. El duque de Brunswick había cometido un error tan rudimentario al utilizar una fuerza de aficionados sin entrenamiento para el frente más crucial del campo de batalla. Si lograban abrirse paso, conduciría al colapso de todo el ejército prusiano. Wilmse le dijo con determinación al oficial de guardia: «Ordena a Schulder que lance inmediatamente un fuerte ataque contra la formación de línea enemiga. Haga que los granaderos de Berg avancen también y la caballería debe proteger los flancos». «Sí, general». Capítulo 299. Más de 10.000 miembros del ejército rebelde de los Países Bajos habían formado dos estrechas líneas de soldados de a pie en la suave pendiente, cada línea compuesta por 3 filas con soldados muy juntos, aparentemente bien organizados desde la distancia. Sin embargo, sus atuendos desaliñados y las pistolas de chispa desiguales en sus manos eran una prueba innegable de que no eran más que una milicia heterogénea reunida apresuradamente. De hecho, les había llevado 6 horas completas desde temprano esa mañana formar sus líneas de infantería en algo parecido a un orden, dejando a varios comandantes holandeses con calambres en las piernas por el agotamiento. Cuando la variopinta tripulación vio que las oscuras líneas opuestas de los austríacos empezaban a moverse en la distancia y un enjambre de tiradores avanzaba hacia ellos ágilmente como hormigas, sus manos empezaron a temblar casi incontrolablemente. Detrás de ellos, más de 1000 soldados prusianos gritaban: «Mantengan la calma, no hagan nada». Los sacerdotes que se encontraban en las líneas holandesas recordaban en voz baja a los soldados que estaban a su lado: «No piensen en nada cuando llegue el momento, simplemente recarguen lo más rápido posible. Luego escuchen el redoble de los tambores». Cuando los tiradores austríacos más rápidos aparecieron a 80 pasos delante de la línea holandesa, comenzaron a cubrirse detrás de la maleza o piedras y dispararon a los holandeses del sur. Unas cuantas balas silbaron por el aire, alcanzando la línea e inmediatamente los soldados aullaron mientras caían al suelo, retorciéndose y retorciéndose de dolor. Los soldados prusianos que estaban detrás de ellos gritaron inmediatamente: «No os mováis. Apartad a los muertos. Mantened la formación cerrada. Rápido». Sin embargo, los holandeses inexpertos parecían no haber oído nada y simplemente se unieron a los gritos de los heridos o levantaron inconscientemente sus armas para apuntar a los distantes austríacos. A medida que la fuerza principal austríaca se acercaba cada vez más, los tiradores comenzaron a dispersarse hacia ambos lados, despejando el frente del campo de batalla. Los oficiales prusianos, estimando que la distancia entre las dos líneas de infantería era menos de 100 pasos, ordenaron a los holandeses que comenzaran a cargar sus armas.
El jinete ordenado daba las órdenes de cargar, mientras los tambores marcaban el ritmo específico para la carga. Los soldados podían mantener la máxima eficiencia en el manejo de sus armas siguiendo este ritmo. Los austríacos siguieron avanzando, llegando a 60 pasos del enemigo y todavía sin dar señales de cesar sus disparos. Las líneas holandesas finalmente se rompieron. Con la aplastante presión de casi 10.000 hombres sobre ellas, las mentes de los soldados se quedaron en blanco, deseando solo expulsar a esa gente por cualquier medio necesario. Se produjeron disparos esporádicos entre las filas. Temerosos de que el ejército desorganizado pudiera desperdiciar su munición en semejante desorden, los oficiales prusianos no tuvieron más remedio que ordenar una salva general. La desordenada salva de medio minuto envolvió la posición holandesa en humo negro, pero los resultados fueron mínimos. Los austríacos continuaron avanzando en formación ordenada. No fue hasta que las fuerzas estaban a 50 pasos de distancia que el ejército austríaco se detuvo y, en medio de una descarga de intensos golpes de tambor, los soldados levantaron sus armas de chispa. Fuego. Por orden del comandante austríaco, un mar de infantería a lo largo de la línea lanzó una ráfaga de fuego. La feroz descarga abrió cientos de pequeñas brechas en la línea holandesa. El sacerdote holandés gritó a todo pulmón: «No tengáis miedo. Seguid recargando. Por vuestras familias, para expulsar al tirano de los Habsburgo, todos resistid». Aparentemente estimulado por este estímulo, el variopinto ejército, aunque tembloroso, logró recargar sus armas y luego apretó los dientes, levantó sus armas y esperó la orden del oficial prusiano. En una colina a lo lejos, el general Willemse frunció el ceño mientras miraba a través de sus binoculares el campo de batalla. Sus valientes granaderos habían realizado más de una docena de descargas contra los holandeses, matando al menos a 1000 hombres, pero todavía no había señales de que cayeran. Detrás de las líneas de infantería holandesa había otra línea de infantería para la defensa. Más atrás, deberían haber estado los prusianos. Esos malditos rebeldes. ¿Por qué siguen ahí parados?, maldijo en voz baja, pensando si debía enviar más escaramuzadores para destrozar los flancos del enemigo, cuando de repente oyó los cascos urgentes de un explorador que se acercaba rápidamente. Apenas había girado la cabeza cuando oyó una voz sin aliento que gritaba: «General, los prusianos están rodeando nuestro flanco derecho». Antes de que Willemse pudiera reaccionar, su oficial de Estado Mayor, agarrando un catalejo, se acercó alarmado. «General, hay un disturbio en la caballería en el flanco izquierdo, podrían ser fuerzas enemigas allí». El rostro de Willemse se puso pálido. Parecía que los prusianos no estaban detrás de las líneas de infantería holandesas. El duque de Brunswick había utilizado sus fuerzas principales para lanzar un ataque sorpresa en ambos flancos. Agitó su bastón con fuerza y ordenó al oficial de guardia: «Ordene a Schulder que rompa el frente enemigo a toda costa y con la mayor velocidad posible. Una vez que aplastemos sus líneas de infantería primero, la victoria será nuestra». En las batallas de grandes contingentes de tropas de esta época, la línea de defensa frontal era similar a la cintura de una persona. Una vez que se abría una brecha, los comandantes no tenían dónde pararse. Atrapados por las deficientes capacidades de comunicación, si el comandante tenía que moverse a gran velocidad para escapar de los ataques enemigos, los oficiales de orden lo perdían de inmediato, lo que hacía que todo el ejército perdiera el mando. Además, después de perder el control del campo de batalla frontal, significaba que la artillería y la caballería ya no tendrían un espacio seguro para prepararse, lo que para estos dos tipos de fuerzas que requieren una preparación extensa, era equivalente a perder capacidad de combate. Así que, mientras se ganara el enfrentamiento frontal, las pérdidas en ambos flancos no importaban en absoluto. El batallón de granaderos austríaco en el lado derecho de las líneas de infantería avanzó aún más valientemente, avanzando y devolviendo el fuego a pesar de las balas holandesas. Finalmente, después de sufrir grandes bajas, abrieron una brecha en el lado izquierdo de las líneas holandesas. Los tiradores austríacos, como tiburones oliendo sangre, corrieron inmediatamente hacia esa brecha, disparando sin parar a los oficiales y tambores para aumentar la confusión del enemigo. Willemse, al ver el colapso de la primera línea de infantería holandesa, apretó el puño con excitación y luego miró ansiosamente hacia la derecha, donde se podían escuchar débilmente los cascos de la caballería prusiana.
La eficacia combativa de la caballería austríaca era inicialmente inferior a la de los prusianos, y habiendo dividido ya algunas fuerzas en el flanco izquierdo, no pudieron contener a los prusianos por mucho tiempo. Giró nuevamente el telescopio, mientras su corazón ansiosamente instaba a Schulder a abrir rápidamente la segunda línea de defensa de los holandeses. Al otro lado, el duque de Brunswick dejó su catalejo y, con expresión relajada, le dijo al oficial de guardia: dígale a los holandeses que si pueden resistir solo 15 minutos más, los austríacos serán expulsados de estas tierras. Podía estimar la velocidad de sus fuerzas principales, que a estas alturas ya deberían haber entrado en contacto con el flanco derecho austríaco. Sí, su caballería era solo una cobertura. Había comprometido sus 14.000 hombres de las fuerzas principales prusianas para rodear el flanco derecho austríaco, esa era su carta del triunfo. Después de esta interacción con los habitantes del sur de los Países Bajos, quedó inmensamente impresionado por su capacidad de recuperación. Aunque estas tropas desorganizadas eran débiles en combate y ni siquiera podían formar filas adecuadas, su moral era increíblemente alta. Tal vez la búsqueda de lo que llamaban libertad los hizo dispuestos a morir antes que vivir bajo el dominio austríaco. En particular, los sacerdotes, que parecían dispuestos a ascender al cielo y enfrentarse a cualquier enemigo sin miedo. Así que tomó su decisión. Aunque los holandeses no tenían ninguna posibilidad de derrotar al ejército austríaco, simplemente contener a Wilmse era muy factible. En el lejano campo de batalla, la segunda línea de infantería holandesa, llena de agujeros por la batalla, parecía al borde del colapso, pero resistió sin romperse. Los prusianos que supervisaban la batalla desde atrás tuvieron varios muertos por balas perdidas, empezando a causar caos, pero los holandeses todavía permanecieron allí, recargando torpemente con manos temblorosas, disparando salvajemente a los austríacos hasta que las balas les cobraron la vida, pero sin mover nunca los pies. Y en ese momento el flanco derecho austríaco estaba siendo aplastado hasta convertirse en polvo por el abrumadoramente superior ejército prusiano. Capítulo 300. Palacio de Versalles, segundo piso. La luz del sol se filtraba a través de los enormes ventanales arqueados que iban desde el suelo hasta el techo hacia el espacioso pasillo, envolviendo al príncipe heredero y a su séquito en un tenue brillo dorado. Entonces, ¿Austria ha sido derrotada? Joseph frunció el ceño ligeramente, mirando a Eman que sostenía el informe recién entregado. En efecto, Alteza, dijo este mirando el documento que tenía en la mano, el general Wilmse perdió más de 5.000 soldados y estuvo a punto de ser rodeado por el ejército prusiano. Siguió retrocediendo hasta llegar a Luxemburgo, donde apenas logró detener la persecución de los prusianos. Joseph sacudió la cabeza para sus adentros. Recordó que, según la historia, Wilmse no debía ser derrotado hasta finales de este año y que todavía no era junio. Volvió a mirar a Eman. ¿Acabas de mencionar que los holandeses también brindaron apoyo al sur de los Países Bajos? Sí, Alteza, los gastos militares de las fuerzas aliadas de Prusia y los Países Bajos y las armas para el ejército rebelde son proporcionados en gran parte por los estados generales provinciales holandeses. Eso lo explica todo, suspiró Joseph. Resultó que los holandeses estaban mucho más involucrados de lo que habían estado históricamente, lo que podría ser la razón de la rápida retirada austríaca. Parecía que sus propias alas de mariposa ya habían tenido un impacto significativo en el curso de la historia. Si Guillermo V, la facción de la línea de caballería, todavía hubiera gobernado los Países Bajos, es poco probable que hubieran apoyado a los rebeldes de Brabante con tanta generosidad. Por supuesto, también era posible que los británicos hubieran orquestado más movimientos tras bastidores, que condujeran a esta serie de resultados. Eman continuó. Su Alteza, según el informe de inteligencia enviado anteayer, es muy probable que los holandeses reclamen la soberanía sobre el sur de los Países Bajos. Y Van der Noot parece bastante dispuesto a aceptar a los holandeses. Van der Noot fue uno de los líderes del levantamiento de Brabante. Joseph preguntó entonces, ¿qué pasa con los conservadores del sur de los Países Bajos? ¿Cómo se llama ese tipo, Wen algo? ¿Se refiere a Henry Onk, Su Alteza? Sí, es él. Parece que no ha hecho ninguna declaración sobre este asunto. Joseph asintió y dio instrucciones. Por favor, envíe a alguien para invitar al director Fouché a una visita. Necesitamos hacer contacto con Onk lo antes posible. Se frotó la frente y dijo, en ese caso, el asunto del sur de los Países Bajos debe ser prioritario ahora. Ah, y repasa mi itinerario reciente, por favor. Por supuesto, Alteza.
Su itinerario actual es el siguiente. Partir hacia Sainte tiene hoy al mediodía para inspeccionar la armería real. Luego, diríjase al sur, a Lyon, para promocionar el telar automatizado. Antes de eso, el señor Bailly le informará sobre la nueva compañía de seguros. Su próxima parada es Troyes para supervisar personalmente la evaluación de la eficiencia del combate militar allí y dirigirse a la primera legión de la Guardia. A continuación se inspeccionarán los preparativos logísticos en Verdún. Si las cosas van bien con Baviera, viajarás a Múnich para representar a Su Majestad el Rey en la firma de acuerdos comerciales con Austria y otros países. Si las negociaciones de los acuerdos comerciales se retrasan, irás primero a Sajonia. Joseph hizo un gesto cansado. Por favor, adelantad la evaluación de la eficacia militar en combate y la inspección del centro logístico de Verdún. El resto tendrá que esperar. Joseph sabía que Austria no se quedaría de brazos cruzados ante la derrota en el sur de los Países Bajos. Históricamente, Austria no dudó en interrumpir las reformas y reunir a casi 200.000 soldados, adoptando una posición de batalla para luchar contra Prusia en una guerra de aniquilación. El levantamiento de Brabante fue finalmente sofocado después de 2 años y medio de esfuerzos incansables. Y pretendía aprovechar esta oportunidad única para intensificar el conflicto lo máximo posible, abriendo así una brecha entre Prusia y Austria para evitar que unieran sus fuerzas contra Francia. Si los planes trazados en Polonia también pudieran lograr cierto éxito, impidiendo que Rusia, Prusia y Austria se dividieran Polonia o al menos retrasándolo unos años, se podrían eliminar los intereses comunes entre Prusia y Austria. Como resultado, el tema principal de las futuras guerras en el continente europeo probablemente girará en torno al conflicto entre Austria y Prusia por la supremacía sobre Alemania. Francia ya no tendría que hacer frente a la problemática coalición antifrancesa y, desde el punto de vista estratégico, tendría mucho margen de maniobra. Como gran potencia europea, tanto Prusia como Austria seguramente competirían por cortejar a Francia. Los beneficios que Francia podría obtener de esto serían inmensos. Con la rápida derrota del general Ugince en los Países Bajos del Sur, Joseph tendría que priorizar los asuntos militares sobre los asuntos internos. Al fin y al cabo, para sacar beneficios de la guerra prusiano-austríaca, primero hay que contar con un ejército poderoso capaz de influir en la situación. Cuanto mayor sea tu fuerza, más valioso serás para ser cortejado. Por lo tanto, cada libra invertida en armamentos hoy puede rendir un rendimiento de 10 o incluso de 100 libras en el futuro. Su Alteza, debemos acelerar un poco el paso. Es probable que el rey se esté poniendo ansioso, dijo un funcionario de la corte que caminaba delante, notando que el príncipe heredero se había detenido y estaba hablando con su asistente, y rápidamente se giró para recordárselo. Ah, cierto. Joseph se apresuró a alcanzar al funcionario de la corte y preguntó casualmente. Por cierto, ¿qué quiere la reina María de mí? El funcionario experimentado evadió la pregunta. Su Alteza, eso no lo sé. Sin embargo, la expresión de la reina era muy seria. Parece un asunto importante. Ah, y el rey también está allí. Ah, ¿sí? ¿Papá también está ahí? Joseph se dio cuenta de que debía de haber ocurrido algo importante, de lo contrario, sería raro molestar al siempre ocioso rey Luis XVI. Cuando llegó al palacio del Petit Trianon, efectivamente, vio a sus padres sentados junto a la ventana escuchando música, evidentemente esperándolo atentamente. Se apresuró a avanzar y se inclinó profundamente. Al ver a su amado hijo, la expresión seria de la reina María se suavizó de inmediato y le hizo una seña. Querido, ven a sentarte. Joseph se sentó junto a su madre, quien le dijo. Hace un momento, tu tío envió un enviado especial. Joseph parpadeó. ¿Tío? ¿Qué tío? El gran duque de Toscana, recordó Luis XVI desde un costado. La reina María acercó un plato de postre lleno de pudines y macarrones a su hijo. El enviado nos ha informado a tu padre y a mí sobre la salud del emperador. Tal como dijiste hace unos días, probablemente no sea muy prometedora. Se refería, por supuesto, a Joseph II. El enviado también mencionó específicamente a tu prima, continuó la reina, mirando a Joseph a los ojos. Querido mío, no te estás volviendo más joven. Es hora de decidir con quién casarte. Yo ya estuve casada con tu padre a tu edad. ¿Qué piensas de Clementine? A tu padre y a mí nos gusta mucho. Tal vez podríamos proponerle matrimonio a tu tío en tu nombre. Joseph casi se atragantó con su propia saliva y se levantó bruscamente, agitando las manos torpemente.
Esto podría no ser, en realidad, con respecto a la inducción de enfermedades genéticas, este parentesco cercano, tal vez deberíamos discutirlo más a fondo. La reina María podía ver claramente la reticencia de su hijo y frunció el ceño ligeramente. Joseph, ¿tienes alguna objeción con respecto a Clementine? ¿O tienes a alguien más en mente? Fin del capítulo 300.